Ok, ahí está, ahí está. Muy buenas tardes, mis hermanos. Ya noches, ¿verdad? Porque ya está oscuro. Aquí estamos nuevamente, como ahora no es lunes, pero vamos a hacerlo por hoy en jueves. Jueves, Manuel, que aquí estamos como siempre a los controles, Manuel. Bien, oye, pero no hay una luz por aquí que se prendía para que estaba. Ya está. ¿Eh? Ya está. Sí, pero en el radio. Ok. Déjalo ver si se oye en el radio. Pues mis hermanos, aquí estamos nuevamente. Espero en Dios que todos hayan disfrutado de este día, el día de Navidad, que haya el Señor nacido en sus corazones y el año nuevo haya entrado con bastantes bendiciones, mis hermanos. Y pues como una vez más aquí estamos haciendo esta labor, mi esposo Manuel Martínez y yo. ¿Quién? Lidia Martínez, Lidia Mónica Martínez. Okay. Muy bien, buenas noches, buenas noches. Feliz año nuevo. Okay. Una vez más iniciamos nuestro programa conociendo nuestra fe católica. Hoy, hora jueves, a 4 de enero del 2018. 2018 ya. 4 de enero. Bueno, mis hermanos, como es costumbre, ¿verdad? Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios y nos ponemos en su unción. En su presencia vamos a hacer una oración antes de iniciar. Una oración, Mónica, voy por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, Padre bendito y misericordioso. Hoy por ser, Señor, el cuarto día del año, mi Señor, te ponemos, Señor, en tus manos todas nuestras alegrías, nuestras tristezas. Te damos gracias por lo que nos dejaste vivir en el 17, mi Señor. Te pedimos, Señor, fuerzas nuevas en este 2018, mi Señor, fuerzas nuevas, alegrías nuevas, Señor. Ganas de alcanzar metas nuevas en ti, Señor, en ti, Padre bendito, y que tengamos más hambre y sed de ti, Señor. Bendice, Señor, todos estos aparatos, Señor. Bendice, Señor, a todo aquel, Señor, que esté escuchando, Señor, que sea de gran bendición este radio, mi Señor, que sea de bendición, palabra que hemos de decir aquí, Señor, sea de bendición para aquel que lo escuche. Bendito sea, sea alabado sea, mi Señor. Nos cubrimos con tu preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Amén, Empezamos, Manuel, empezamos. No se mira muy bien, ¿o qué pasa? No sé qué está pasando aquí, que se ve bien. Sí, por favor, los de Facebook, si nos avisan si nos miran o no nos miran, con que nos oigan todo está bien. Muy bien, damos inicio una vez más a Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, ¿verdad? Y ahora, ya que pasado mañana celebramos el Día de Reyes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La manifestación de Dios, la epifanía, la manifestación de Dios, ¿verdad? Y vamos a dar inicio con el Evangelio de hoy. Vamos a leer desde la lectura, Manuel, desde la primera lectura. Okay. Y esta lectura está tomada de la carta del apóstol San Juan 3, del 7 al 10, y dice así: hijos míos, que nadie os engañe, quien obra la justicia es justo, como él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar. Porque ha nacido de Dios, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y la carta está tomada del Santo Evangelio según San Juan,
1 del 35 al 42. Del 35 al 42. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: "Este es el Cordero de Dios". Los 2 discípulos lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: "¿Qué buscan?". Le contestaron: "Rabí", que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús les dijo: "Vengan y lo verán". Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: "Hemos encontrado al Mesías", que significa el Cristo. Y él se les presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: "Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas", que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, damos inicio una vez más a este año nuevo. Felicidades por ahí a los que celebraron el año nuevo con gozo y alegría, sin necesidad de alcohol, ¿verdad? Sin necesidad de alcoholizarse, ¿verdad? Sino más bien con la palabra de Dios, más bien gozándonos en la vida cristiana. Manuel, qué alegría y qué envidia, ¿verdad? Qué suerte tiene la gente que puede decir, como los apóstoles: "Hemos encontrado al Mesías". Amén. Hay personas así inconformistas que siguen buscando la verdad, aunque parezca que ya la han encontrado. Los discípulos del Bautista, del Maestro, podían haberse quedado con él y haber seguido tranquilamente en sus casas, pero siguieron a Jesús y fueron interpelados por el Maestro. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Esa pregunta debería ser para nosotros hoy como el detonador de una bomba. Amén. 2 palabras que hacemos reflexionar sobre lo que de verdad buscamos. Y no es teoría, sino es la práctica. Revisa, por ejemplo, tu horario. Desde que se levanta uno, cuando nos levantamos de la cama, ¿cuánto tiempo hay en tu día para el trabajo, para el estudio, para la televisión, para leer, para comer? ¿Cuánto hay de tiempo para Dios, para la oración, para la lectura espiritual, para recordar a los que sufren? Si en tu diario no hay ni 15 minutos para Dios, a lo mejor es bueno detenernos en las palabras de Jesús y pensar: ¿qué buscas en tu vida? Amén. Si añadimos a la reflexión la primera lectura, tendremos un cuadro bastante más completo, Manuel. Amén. Se nos invita a obrar la justicia y amar a los hermanos. Cuando hagamos la revisión de qué buscamos, preguntémonos también si si obramos la justicia en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en tu comunidad, en nuestra comunidad, en nuestros grupos, en nuestra familia, y revisar también cómo anda el amor a los hermanos. Si encontramos que nuestra vida va bien, si no hay que cambiar nada, pues seguimos adelante con los faroles, ¿verdad? Si nos damos cuenta de que algo no va del todo bien, entonces hay que detener nuestro camino y procurar cambiar algo. Jesús hoy nos mira y nos dice sobre tu piedra, sobre Pedro, ¿verdad? Fortaleza. Esa fortaleza de mejor o peor calidad, ¿verdad? Pero es una piedra y quiere seguir construyendo su iglesia. Basta que le digamos hoy: aquí estamos, Señor, aquí estamos, aquí queremos que estés con nosotros, ¿verdad? Amén. Después del tiempo dirá, ¿verdad? Dios es fiel y espera de vuelta que nosotros también lo seamos, que nos arrepintamos, que vivamos nuestra fe, que seamos dignos hijos de Él, ¿verdad? Por supuesto. Manuel, ¿qué te dice la lectura? Qué difícil, no, qué difícil, pero esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión, ese es nuestro reto, encontrar al Maestro, encontrar a Jesús, porque muchas de las veces andamos buscando, pienso yo, hay gente que anda buscando a Dios, andamos buscando a Dios, y a veces quizá creemos que ya lo encontramos, pero creo que como que todavía no, ¿verdad? Porque cuando encuentras al Maestro, tu vida debe de cambiar. Tienes que ver un cambio en tu vida
y un cambio verdadero, ¿verdad? Porque no hubo persona, excepto de Judas, que tuviera un encuentro con Cristo y quedara igual. Exacto. Todo aquel, me recuerdo de la historia de Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo siendo una persona pues no necesariamente tan buena, tiene el encuentro con Cristo y su vida cambia. Zaqueo se vuelve loco prácticamente, ¿verdad? Despilfarra todo lo que tiene, ¿verdad? Con la emoción de haber encontrado la perla preciosa, que lo que tenía quizá antes de eso, sus riquezas, pues era su orgullo, quizá encuentra al maestro, ¿verdad? Y sus riquezas ya no le importan, le importa más bien la perla que es Jesús, que es Dios mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros? ¿Qué tenemos? A lo mejor creemos que hemos encontrado al maestro, pero si nuestra vida sigue igual, quizá todavía no lo encontramos, quizá es tiempo de seguir buscando todavía. Entonces es importante que hoy nos preguntemos, ¿cómo estoy yo ante Dios? ¿Estoy cerca de Él? ¿Estoy con Él? ¿O creo estarlo, verdad? Esa sería la pregunta que nos deberíamos de hacer hoy, porque en este año nuevo, es año nuevo, hay propósitos nuevos, ¿verdad? Y quizá uno de esos propósitos sea acercarme más a Jesús, buscar a Dios con más insistencia, y no porque Dios esté perdido, ¿verdad? Sino porque los que estamos perdidos somos nosotros, ¿verdad? Exacto. Y tenemos que buscar la base de nuestra vida para estar seguros que vamos en el camino. ¿O cuántas veces no nos ha pasado? He escuchado historias de personas que, por ejemplo, van para un lugar, digamos en avión, por ejemplo, van para un lugar y de repente se suben al avión equivocado y para cuando se dan cuenta ya van lejos, o el autobús o X medio de transporte, quizá por despistados, quizá yo no sé por qué, ¿verdad? Pero nos puede pasar a nosotros también eso, a lo mejor creemos que vamos siguiendo a Jesús y a lo mejor ya lo perdimos, ¿verdad? A lo mejor ya lo perdimos, o es un buen tiempo, pienso yo, en este año nuevo, rectificar nuestras vidas, meditar un poquito, ¿verdad? En realidad voy siguiendo a Jesús. Las huellas que voy siguiendo realmente son las de Jesús, o pueden ser las de otro Jesús también, puede ser las de otro que no es el Jesús verdadero, ¿verdad? Entonces creo que esa sea la tarea para este año nuevo, la resolución. Hay gente que se hace, pues la resolución de, digamos, de bajar de peso, no sé, de quizá, no sé, X cosa, pero también sería bueno, pienso yo, hacernos la resolución de ¿cómo se diría? Examinar nuestra vida. ¿Realmente estamos siguiendo a Jesús, Mónica? ¿Realmente es Jesús quien mueve nuestra vida? ¿Es el Jesús el motivo de nuestras alegrías? ¿O nuestras alegrías son a causa de otra cosa? ¿Amén? Amén, 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 amén. Bueno, aquí me tienen haciendo invitaciones. No estoy facebookeando, estoy haciendo invitaciones. Entonces vamos a continuar con en este día, en este año nuevo, que nos echamos unas pequeñas vacaciones de 2 semanas, ¿verdad? Pero aquí estamos de vuelta, por la gracia de Dios que nos mueve. Aquí estamos, ¿cómo se dice? Pues otra vez tratando de hacer lo que nos corresponde, tratando de agradar a Dios de esta forma, ¿verdad? En estos medios, para que más gente conozca la palabra de Dios, para que a más gente llegue el evangelio de Cristo. Entonces, pues saludos por ahí a los hermanos, saludos por ahí ¿cómo se llama? A Arlene Moctezuma, Alicia Pérez, Nancy Torres, a Greg José García, Bruce Nelly, Estela A. Ávila, Toño Martínez, Nancy Torres Ibarra, María Juárez, Nancy Torres Ibarra otra vez, Nora Martínez, María Juárez otra vez. Saludos por ahí, hermanitos y hermanitas, y feliz año nuevo. Un poquito tarde, pero bueno, dicen que más vale tarde que nunca, ¿verdad? Y pues le seguimos pidiendo pues oraciones para este programa, para estos servidores suyos, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo nos siga iluminando, nos siga guiando para que prediquemos el Evangelio como Cristo quiere, ¿verdad? Sin agregarle ni quitarle nada, ¿verdad? Sino lo más, ¿cómo se diría? Lo más claro posible, ¿verdad? Ojalá que no confundamos a nadie, por favor, si decimos algo incorrecto,
por favor, corríjanos. A veces los nervios nos traicionan y pueda que digamos algo que es incorrecto, ¿verdad? No es eso nuestra intención, sino más bien que más personas conozcan nuestra fe católica. Amén. Amén, amén. Muy bien, vamos a continuar, Mónica. ¿Qué más? Pues empezamos directo ya a los crecimientos. Vamos Y el tema va a ser el cuerpo místico, total. ¿Dónde se oye? ¿Quién me está remedando? ¿Quién me está remedando por ahí? Se me hace que me está remedando por aquí. ¿Quién me está remedando? ¿Quién me está remedando por ahí? Ok, tenemos un pequeño problema por aquí, como siempre, donde parece que la voz se me hace que en la computadora, pero no le encuentro el volumen. A ver, los problemas no faltan. Ahí creo que ya. ¿Ya? Sí, era aquí. ¿O era la tuya? Ok, sí, parece que ya puede que me estaba remedando. Cuando me remedan me da coraje y no quieres verme enojado, ¿verdad? No. Ok, dice, sí, Daniel Ramírez, Chepo García, nos está en saludos por ahí para Chepo García. Esther Martínez también por allá, por Ciudad Manuel, Tamaulipas, así, cerca de Tampico. Dice la hermanita María Juárez, Dios les bendiga y que la luz del Espíritu Santo les dé mucha sabiduría y mucho amor para seguir evangelizando al bendito pueblo de Dios. Muy bien, gracias hermanita, así sea. Sebastián Benítez Hernández, también saludos por ahí. El Refugio Trejo, Marcos Moreno, Luminosa Zúñiga, saludos por ahí, feliz año nuevo. Ay, si acaso nos quieren compartir cómo les fue de año nuevo, ¿verdad? Que digamos las cosas buenas nada más, ¿verdad? No van a compartir el bill de la tarjeta de crédito que ya llegó, ¿verdad? O cuando no llega, pues, ¿verdad? Pero lo bueno que pasó por ahí, Dios hace milagros a todo momento, ¿verdad? Quizá por ahí en las reuniones familiares hayan tenido la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Cuéntenos ahí si hay una experiencia, ¿verdad?, que hayan tenido durante las fiestas navideñas y de Año Nuevo. Escríbanos por ahí, o si alguien quiere llamarnos a la área 512 a 563-3146. También por ahí si quieren compartirnos en el teléfono, ¿verdad? Para ver qué experiencias hay, cómo se llevó el evangelio en este fin de año, ¿verdad? En esta Navidad y fin de año, qué cosas Dios hizo en este fin de año y Navidad. Muy bien, iniciamos con el crecimiento de hoy, que es el cuerpo místico, o sea, el cuerpo misterioso, ¿verdad? Amén. Damos comienzo. Amén, amén. Bueno, pues empezamos ya. Empezamos ya. Y quiero hablar un poquito del cuerpo místico, Cristo total. Jesús sigue viviendo hoy en la tierra, aunque no de la misma manera que vivió en Galilea, ya que después de su resurrección, Él ascendió a los cielos y está con el Padre. Ahora continúa viviendo en su iglesia, haciéndonos partícipes a todos de su vida divina a través de los sacramentos. Podemos distinguir 3 etapas en la vida de Cristo total. En su vida terrena, Jesús tomó carne en nuestra mamita María y vivió en la tierra durante su vida oculta en Nazaret. En la época de su vida pública, desde su bautismo hasta su resurrección o retorno al Padre. Su vida gloriosa, volvió con su cuerpo resucitado al seno del Padre para gozar de su gloria, y eso lo encontramos en Efesios, manas. Efesios, ¿qué? Efesios 1, 19, 21. 1, 19. ¿Sí lo tienes? Aquí debe de andar, no lo tengo todavía, pero por aquí estaba el otro día. Sí, ya lo tengo. Ok. 19, 21. Efesios 1. 19, 21. Del 19 al 21, ok. Y la fuerza incomparable con que actúa en favor de los que creemos es la misma fuerza todopoderosa
que actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en la morada celestial, por encima de todo poder, autoridad, dominio, soberanía, por encima de todo poderío que se pueda nombrar en este mundo y en el otro. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Su vida mística. Su vida misteriosa, ¿verdad? En esta vida es la que vamos a explicar en esta clase. Esta es la vida que vamos a explicar en esta clase. Después de su ascensión, Jesús empieza a vivir en la tierra de una manera nueva, viva, que comienza el día de Pentecostés, pues a sus hermanos convocados de entre todas las gentes los constituyó místicamente como su cuerpo, comunicando su espíritu ese fue el comienzo de su cuerpo místico, la iglesia, del cual él es la cabeza invisible. Vamos a Romanos 8:9. Aquí lo tengo. ¿Tienes ya? 8:9. Aquí lo tengo. Muy bien, la carta de San Pablo a los Romanos, Exacto. capítulo 8, versículo 9. Dice, ustedes ya no están en la carne, sino que viven. ¿Es eso, no? Sí, perdón. Okay. Capítulo 8, versículo 9. Dice, ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería. Palabra de Dios. ¿Más el 9? Sí, nada más. Y a la cual él sigue enseñando y santificando, siendo Cristo la cabeza de su cuerpo místico, que es la iglesia, forma una sola cosa con ella. A través de ella, él vive en el mundo sanando, consolando, enseñando, gozando y sufriendo, repartiendo los frutos de su redención sobre todos los hombres. Su vida está prolongada a través del tiempo y del espacio, no solo por su doctrina y ejemplo, sino porque sigue viviendo en su iglesia, sigue viviendo en nosotros, ya que todos nosotros, al pertenecer a la iglesia, quedamos hechos miembros de su cuerpo místico. Vámonos a 1 Corintios 12:27, Manuel. Aquí está, 1 Corintios 12:27 dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Palabra de Dios. Cada uno en su lugar es parte de ese cuerpo de Dios, místico, ¿verdad? El problema aquí pienso yo que sucede muchas de las veces que no sabemos qué parte del cuerpo soy yo, ¿verdad? Exacto. Y a veces queremos ser una parte que no es. Entonces, cuerpo místico. Eso sería nuestra tarea, descubrir qué parte del cuerpo soy yo. Cristo dijo que estaría con nosotros hasta la consumación de los siglos. Y eso lo dijo en Mateo 18, 19, 20. En el Evangelio de Mateo 18. Ahí vamos. Capítulo 18, versículos del 19 al 20. Ok. Lentes. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Dice, así mismo yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen, ¿es ese, verdad? 18, 19 al 20. Sí, es ese, ¿no? Dice, así mismo yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se los concederá, pues donde dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y así estará hasta la consumación de los siglos. Amén. Y así es, si los bautizados existen como iglesia, lo cual si existimos, es porque nos incorporamos a Cristo, el cual nos da un ser nuevo y una vida nueva. La metáfora del cuerpo humano nos da claridad para entender la realidad misteriosa de la comunidad espiritual que existe entre Cristo y los bautizados. Hay una participación real de los fieles en la muerte y resurrección del Señor Jesús, cabeza de la iglesia, y también una participación de unos miembros a otros, porque cada uno es miembro del otro. En Romanos 12:5. Romanos 12:5. Ajá. Aquí andamos. Romanos 12:5. A ver, dice Romanos 12:5.
así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros. Así Ajá. que en la fe no podemos andar como lobos solitarios. No, Necesitamos la comunidad para vivir nuestra fe. así es, Amén. Manuel. Santo Tomás de Aquino afirma que jamás un hombre ha podido alcanzar la salvación, ni aún antes de la venida de Cristo, sin hacerse miembro de Cristo. Amén. Por tanto, cada uno de nosotros somos o debemos de ser miembros de ese cuerpo místico de Cristo, unidos a Él por lazos íntimos, para que su vida pueda pasar a nosotros como la savia de la vid pasa a los sarmientos. Como miembros del cuerpo místico de Cristo, cada uno tenemos funciones propias, como el cuerpo humano. Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a aquellos pastores, a otros doctores, para la perfección consumada de los santos, para la obra del misterio, para la educación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe Amén. y de ese conocimiento del Hijo de Dios, cual personas perfectas, a la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños que fluctúan y se dejan llevar de todo viento de doctrina por el engaño de los hombres, que para engañar emplean astutamente los artificios del error. Al contrario, abrazados a la verdad en todo, crezcamos en caridad, llevándonos a aquel que es nuestra cabeza, Cristo, de quien todo cuerpo, trabado y unido por los mismos ligamentos que le unen y nutren para la operación propia de cada miembro, crece y se perfecciona en la caridad. ¿Cómo está eso, Manuel? A ver, explícanos un poquito. A ver, o vámonos a Vamos a Efesios. Ajá. Efesios 4. Capítulo 4, versículo del 11 al 17. Aquí andamos, aquí andamos. Los Efesios. Los Efesios. Efesios 4, 11 al 17. Ok. Ahí vamos. Ahora verás. 11 al 17 dice, y dio sus dones unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para la obra del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Versículo 14. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno, y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Palabra de Dios. Yo creo que más claro ni el agua revolcada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que todo el cuerpo, cada miembro de él, vive interiormente de la vida divina. Amén. Y es instrumento útil en el crecimiento de todo el cuerpo místico. Así como nuestro cuerpo tiene millones de células, millones y millones de células, cada una con una función especial, que forman el corazón, la sangre, las venas, así todo el cuerpo místico, cada miembro tiene la función especial que Cristo le señala, apóstol, evangelista. ¿Qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Amén. El cuerpo puede vivir sin una célula determinada, pero la célula no puede vivir sin el cuerpo total. Nos necesitamos unos a otros, necesitados al mismo tiempo de diferentes
unos de los otros. Cada uno debe de tener su lugar, Manuel. Vámonos a Primera de Corintios 12:26. Ok. Corintios. Ajá. Capítulo 12, versículos del 12 al 26. Ok, vamos, ahí vamos. 12:26. O sea, podemos ser del mismo cuerpo y ser diferentes. Ok, aquí tenemos a 1 Corintios 12:26. Dice, si un miembro sufre, todos sufren con él. Repito, si un miembro sufre, todos sufrimos con él. Y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén, amén. Entonces, cada uno debe de tener su propio lugar, pero todos unidos. amén. Esa unión entre todos y con Cristo es tan estrecha que quien da de beber a un sediento, o visita a un preso, o viste a un desnudo, o hace una obra de caridad, Manuel, Amén. al hermano, a cualquier otro servicio, al mismo Dios se lo hace. Y eso lo dice en Mateo, en el Evangelio de San Mateo 25. Sí. Mateo 25 capítulo 25, versículo del 37 al 40. 25. Okay. Ahora tengo aquí una versión de una maratónica, ¿cómo se dice? Una tarea. 25 del que, el cual. Del 37 al 40. Ok, ok, aquí está Mateo 20, estoy en el 24, ando un poquito perdido ahí. El 24, y este no me quiere dejar leer esta hoja. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. 25, 37 al 40. Aquí está. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O cuándo sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les responderá, en verdad les digo, ya me perdí. En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Palabra de Dios. El 40 nomás, ¿verdad? Ajá, hasta el 40. Okay, Sí. ¿sí? O sea que la situación no es tan difícil. A veces andamos buscando a Dios en lugares donde quizá no está, o hacer la obra de Dios, pero realmente aquí nos dice claramente, es como por ejemplo cuando tú vas a hacer un examen y te dicen vamos a, ¿cómo se dice? A evaluar esto, esto y esto. Entonces tú te vas a enfocar en quizás esas 4 materias en las cuales te van a evaluar para pasar el examen. Entonces Jesús aquí nos dice cuáles son las materias que Él va a evaluar cuando lleguemos a su presencia. Dar de comer al hambriento, dar de comer al sediento. Beber al sediento. Sí, ¿verdad? Bueno, sí, beber al sediento, visitar al enfermo, visitar al preso, vestir al desnudo, ¿verdad? Entonces esas son las características en las cuales Dios va a juzgar al mundo, a las personas, a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no enfocarnos nosotros en esas áreas en las cuales ya Dios nos dice que necesitamos poner especial atención, ¿verdad? Amén. A veces andamos buscando por ahí hacer tantas cosas, hacer para acá y hacer para allá, y nos olvidamos de lo que es verdaderamente importante, ¿verdad? Como le decía Jesús a Marta, que le dice, Marta, Marta, tú te afliges por tantas cosas, pero una sola cosa es importante. Y María ha tomado la mejor parte, ¿verdad? María está a los pies de Jesús, escuchándole y ¿cómo se dice? Y aprendiendo de él. Y entonces para nosotros no es que nos vamos a sentar, bueno, por supuesto que primero tenemos que sentarnos a los pies de Jesús para aprender de él,
Pero no es suficiente sentarnos a los pies de Jesús, sino vamos a trabajar en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Si nosotros tú sabes ¿cómo se dice? ¿Cuántos miembros tiene la iglesia, nuestra iglesia? Uh, Tiene miles, millones, miles de millones, ¿verdad? Entonces, si nosotros los miles de millones que tenemos, que miembros de la iglesia, hiciéramos lo que el maestro dice, no habría gente hambrienta en la calle, no habría gente sedienta, no habría gente desnuda, no habría gente en el hospital sin que la fueran a visitar, ¿verdad? Pero tristemente nos enfocamos a veces en otras cosas y no hacemos lo que es importante, ¿verdad? De hoy en adelante ya sabemos que lo más importante que un cristiano debe de hacer, dar de comer al hambriento y de beber al sediento, a visitar al que está enfermo en el hospital, ¿verdad? O en su casa, visitar al que está preso, ¿verdad? Porque me ha tocado la experiencia de ver personas que están presos ahí y pues están desesperados, que están encerrados en un lugar donde pues no pueden ver a veces ni por la ventana para afuera, el mundo exterior. Entonces, cuando alguien los visita, pues se ponen contentos, pues ¿verdad? sí, me imagino. Me imagino. Porque imagínate, pues ellos no pueden salir a visitar a nadie, pero cuando tú los visitas, pues se les da gusto, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros hagamos el propósito. Ahora estamos hablando físicamente, los presos físicamente, los hambrientos físicamente, los sedientos físicamente, los desnudos físicamente. Pero también podemos hablar de los presos espiritualmente. ¿Cuánta gente vemos por la calle que no tiene cadenas ni está atrás de una reja, verdad? Pero realmente a veces están más encarcelados los que andan afuera que los que están adentro, ¿verdad? O están más sedientos de la palabra de Dios o sedientos de Dios, hambrientos de Dios, ¿verdad? Que la persona que no tiene que comer. Entonces aquí podemos tomar el mensaje de dos formas. A lo mejor hay personas que tienen bastante comida, bastante ropa, ¿verdad? No están detrás de las rejas, no están en el hospital, ¿verdad? No están desnudos, pero espiritualmente están hambrientos, espiritualmente están presos, espiritualmente están desnudos, espiritualmente están enfermos, ¿verdad? Entonces ahí también tenemos que cubrir también esa área, ¿verdad? Entonces es importante que nos preguntemos o le digamos al Señor en esta noche, Señor, ¿cuál es mi misión? ¿Dónde están los presos de mi comunidad? ¿Dónde están los presos, los encarcelados? ¿Dónde están los enfermos? ¿Dónde están los hambrientos? ¿Dónde están los sedientos, verdad? Y seguramente Dios nos los va a mostrar, ¿verdad? Si con sinceridad le pedimos que nos ayude, Él nos los va a mostrar para que hagamos la obra, para que en ese día que lleguemos ante Él y nos diga, bienvenidos, benditos de mi Padre. ¿Por qué? Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber y sucesivamente, ¿verdad? Creo que son las 6 obras de misericordia, ¿verdad? Que nosotros necesitamos hacer, necesitamos cumplir para que en ese día nos diga, bienvenidos, benditos de mi Padre. Por lo contrario nos dirá, por lo contrario, si no lo hicimos, nos dirá, vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Si no queremos escuchar eso, ¿verdad? Por supuesto que no. Amén. Amén, Vamos a amén. continuar. Bueno, pues continuamos, a ver si no me perdí. La iglesia, cuerpo místico de Cristo. Como ya dijimos, es la iglesia la que forma el cuerpo místico de Cristo, con el Papa como cabeza visible del mismo. Por medio de la iglesia continúa Cristo su encarnación, prolonga sus acciones, nos hace partícipes de su muerte y de su resurrección. Es en la iglesia donde Cristo habla todos los idiomas, está en todos los países, en todos los siglos, siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Vámonos a Hebreos capítulo 13, versículo 8, Manuel. O Hebreos, los derechos. Ajá. Los Hebreos. Ok, aquí andamos, 13:8. Y andaba por otro rumbo. La falta de ojos. Ok, ya me pasé. Esta hojita no se quiere despegar. Ok. Ahora sí. Carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8.
Muy bien, dice, Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. O sea que Cristo es eterno, no que Cristo vivió hace 2000 años y hoy ya no está. No, no, Señor. San Pablo nos dice que Cristo vivió ayer, hoy y mañana y para siempre, ¿verdad? Déjamelo de vuelta. A ver, dice, como si Cristo Jesús permanece hoy como ayer por la eternidad. O sea que no es que Cristo ya se fue y ya nos dejó solos, ¿verdad? Sino que Cristo sigue a nuestro lado, ayudándonos, inspirándonos, ¿verdad? Para que sigamos caminando hacia adelante. Amén, amén, amén. La iglesia es el medio por la cual sigue haciéndonos sentir su amor, su presencia. El elemento divino de la iglesia es Cristo, cabeza, y el elemento humano somos cada uno de nosotros y todos juntos. Estos dos elementos son inseparables. No puede faltar ninguno de los dos. Como por ejemplo, pensemos en un sacramento, la reconciliación. La iglesia perdona los pecados al pecador valiéndose de un instrumento humano, que es el sacerdote. La vida de Cristo fluye de nuevo en el alma, habiendo sido el sacerdote únicamente el canal de gracia, no su creador, sino fue el canal de gracia. O sea, cuando nosotros nos confesamos con el sacerdote, no es el sacerdote el que toma nuestra confesión, no es el sacerdote el que nos perdona, sino es el canal de la gracia, donde el Señor nos está dando ese perdón, donde el Señor nos está dando esa reconciliación necesaria que tenemos para estar con Él, ¿verdad? Amén. El alma del cuerpo médico, el que da vida al cuerpo místico, el alma de ese cuerpo, fuente de todo don y de toda gracia para el mismo, es Espíritu Santo. Cristo concedió el Espíritu Santo a la iglesia para la remisión de los pecados. Misti Corpus Christi es el Espíritu Santo el que nos hace hijos adoptivos de Dios, es el que nos va transformando poco a poco, siendo por tanto el santificador. Esta misión santificadora la transmite la iglesia, la cual debe santificar a las almas, también el Espíritu Santo. Él es el que nos da la unidad a la iglesia. ¿Cuántas veces no hemos sentido esas ganas de, cuando nos sentimos solos, de ir a la iglesia y estar allí en ese espacio pequeño donde está Dios en la Eucaristía? Amén. Y rendirnos ante Él, ¿verdad? Porque allí está haciendo que todas las partes estemos íntimamente unidas en el ser humano. El alma da unidad a todos los elementos del cuerpo. En la iglesia existe y debe de existir la unión y el amor entre todos los hermanos por medio del Espíritu Santo. En Él y por Él formamos una sola comunidad eclesial. ¿Por qué por Él y en Él? Porque Él es por lo que nosotros vivimos, por lo que nosotros respiramos, porque es lo que nos pide Él, ¿verdad? Siendo la iglesia una sola, por la unidad del Espíritu, aunque por medio del Espíritu Santo, almas del cuerpo místico tengan toda una vida común y sean animadas por Él. Cada célula del cuerpo tiene su propia personalidad. Cada persona es única e irrepetible. El Espíritu Santo llena cada una de esos dones y carismas, pero únicamente en el conjunto cumple su misión, alcanza su madurez y perfección. El Espíritu Santo en el conjunto utiliza cada célula miembro como canal, como ese canal para que de uno a otro nos comuniquemos la vida y el amor de Dios. Porque, Manuel, ¿qué tan importante es estar unidos como hermanos? Por supuesto que importante, ¿verdad? Porque, ¿cómo se dice? Porque somos ese canal para que comuniquemos esa vida de amor a Dios. Amén. Porque unidos somos más fuertes. Amén, amén. Esa es la razón por la cual el enemigo, su tarea más, ¿cómo se diría? En lo que más se enfoca es en dividirnos, ¿verdad? Exacto. En dividir a los grupos, en dividir el cuerpo de Cristo, en mutilarlo, ¿verdad? Porque sabe que si logra dividir, como dice por ahí el dicho, si divides, triunfarás, ¿verdad? Entonces la misión nuestra es mantenernos unidos, ¿verdad? Tristemente muchas de las veces estamos más desunidos que los continentes, ¿verdad? Pero la misión nuestra es estar unidos, ¿verdad? Porque
unidos somos más fuertes. Me acuerdo que nos hacíamos una reflexión de la cuerda de 3 hilos, ¿verdad? La cuerda de 3 hilos, entonces hacíamos un experimento con una sola cuerda, que alguien la rompiera, y pues a veces fácilmente una persona bien fuerte pues la rompía, ¿verdad? No, sin hacer tanto esfuerzo. Después le dábamos una cuerda de 3 hilos y no la podía romper, ¿verdad? Entonces por eso es tan importante que nosotros nos mantengamos unidos. Aunque el enemigo nos diga, ¿verdad? Que es que tal persona no es digno, que quién sabe qué tanto, ¿verdad? Por ahí nos dice al oído, ¿verdad? Nos lo susurra al oído, pero sabemos que Cristo quiere la unidad, como lo dice en Mateo 7, San Juan 7:21, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Así que nuestra misión también debe de ser trabajar en la unidad, en unirnos como cuerpo, ¿verdad? Así es. Imagínate, tú voy a hacer un ejemplo medio, un poquito feo a lo mejor. Imagínate si un pie le dice al otro pie, no te me arrimes, ni te me acerques, tú camina por allá y yo camino por acá. ¿Cómo nos veríamos? Caminando así, pareceríamos, ¿cómo le decíamos? Pareceríamos a, ¿cómo le llaman? El charro, ¿verdad? Sí, charro, no charro, no, se les dice, como las personas que montan a caballo casi todo el tiempo, dicen que vienen con los pies así, ¿verdad? Entonces así pareceríamos nosotros, ¿verdad? No, pero ¿cuál es la palabra que usan ahí, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nuestros pies caminen juntos, ¿verdad? Ese es nuestro reto como cristianos, vencer las tentaciones, ¿verdad? Vencer al enemigo que nos quiere tener unidos, cada cual por su parte. Para terminar este comentario, ¿verdad? Yo me gusta mucho ver, por ejemplo, los animales allá en el África, las manadas, ¿verdad? Los búfalos y todos esos animales que andan allá en manadas grandes, ¿verdad? Viene el león, viene el tigre, viene cualquier depredador y los echa a correr. Y cuando uno se queda atrás, sea el que sea, prácticamente es cadáver, ¿verdad? O sea, es pan comido para ellos, ¿verdad? Porque juntos se pueden defender. Por muy indefenso que sea el animal, cuando está en la manada, se puede defender. Cuando está solo, por muy fuerte que sea, lo derriban. Yo he visto, ¿verdad? Por ejemplo, leones que derriban animales grandísimos, ¿verdad? Y no les cuesta gran esfuerzo, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos estar unidos porque unidos seremos más fuertes. Amén. Muy bien. Va. Es muy importante notar que al hacer su trabajo en nosotros, Manuel, en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo no destruye nuestra naturaleza, sino que nos eleva a otro orden, transformándonos. Así transformó Simón, el impetuoso, en Pedro el valiente, a Magdalena, que amaba en la carne, en la que ama en el Espíritu Santo. No nos quita nuestras aptitudes, sino que con ayuda de la gracia las transforma y aprovecha para el bien de todo el cuerpo místico. ¿Qué es lo que pasó con Saulo cuando ese guerrero que defendía tan fuerte lo que él creía correcto, lo convirtió en Pablo, que era un guerrero para defender la iglesia. No para atacarla, ¿verdad? No para atacarla ya, ¿verdad? Y ahora cabría aquí preguntarnos, ¿yo defiendo la iglesia o la ataco? A Ignacio, soldado y capitán, lo utiliza para formar la compañía de Jesús. Siempre el elemento de unión entre las distintas células tiene que ser el amor. Es decir, el Espíritu Santo en Romanos 5:5, si ya lo tienes listo. Yo lo tengo, sí, Romanos 5:5. Me saliste bien rápido. Pues pagan bien. 5:5, 5:8. 5:5. Ok, dice el Romanos 5:5, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo por el amor de Dios. Se va derramando en nuestros corazones. Por eso nuestra conciencia de ser parte integrante del cuerpo místico de Cristo debe hacer que desaparezca nuestro egoísmo, nuestro exclusivismo, nuestro deseo de brillar y sobresalir individualmente, para hacer que nos sientamos unidos en amor con todos nuestros hermanos, buscando el bien general, el crecimiento de un miembro. Si no va unido armónicamente al crecimiento de todo el cuerpo, puede ser como un cáncer
crear fenómenos, aunque ese mismo miembro aislado sea aparentemente hermoso y perfecto, ¿verdad? Amén. Es nuestro privilegio de prolongar la vida de Cristo. Es un privilegio. No es de que si queramos o no queramos. Tenemos ese privilegio y tenemos esa carga de que nosotros debemos de prolongar la vida de Cristo aquí en la tierra. Por tener el privilegio de ser miembros del cuerpo místico de Cristo, Amén. tenemos ese deber de ser servidores de los demás. Y fíjate que a mí me gustaría ir más allá. Es una responsabilidad, Ajá. es nuestra responsabilidad. Pablo decía, ¿qué gracia hago con predicar el evangelio si es mi responsabilidad Ajá. hacerlo, verdad? Es un deber, Es un de deber, ser ¿verdad? servidores de los demás y administradores de los bienes que Él nos da. Tenemos que prolongar la vida divina que recibimos y no nomás prolongarla, sino producir frutos. San Ambrosio dice que los beneficios divinos no se otorgan a los que duermen, sino a los que velan. Por eso debemos de estar despiertos y vigilantes, conscientes de que somos parte del cuerpo místico de Cristo y que si Él soportó toda clase de dolores y la muerte, nosotros debemos de completar lo que faltó a su pasión. Amén. Qué fuerte, son fuertes palabras, pero son verdaderas, Manuel. Y realmente no es que Jesús no la haya completado, sino que nosotros tenemos que repetirla Exacto. lo más posible para que otros crean, ¿verdad? Ajá. Entonces es importante saber eso, que si vamos a sufrir, si nos van a calumniar, pues gloria a Dios. Pero en el momento que sucede, hay veces uno se puede turbar y puede que hasta podamos renegar, ¿verdad? Porque no queremos, pero si Cristo, que es la cabeza de la iglesia, nos lo enseñó, es porque es importante, ¿verdad? Exacto, Manuel. Colosenses 1:24, ¿verdad? Sí, Okay. Capítulo 1, versículo 24. Vamos a ir a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24, dice así, dice, ahora me alegro, repito, ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo que es la iglesia. Ojo, para bien de su cuerpo que es la iglesia. Me pregunto aquí, a lo mejor no tiene mucho que ver con esto, pero quiero hacer un comentario, ¿verdad? Entonces quiere decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Según lo que dice aquí San Pablo. Entonces, si yo ataco a la iglesia, ¿a quién estoy atacando? Al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Si yo divido a la iglesia, si yo mutilo la iglesia, ¿a quién estoy mutilando? Al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Mucho cuidado, por ahí hay personas, digamos, que andan atacando a la iglesia, que la iglesia es esto, que la iglesia es aquello, sacando personas de la iglesia. Realmente al que están mutilando es a Cristo mismo, ¿verdad? Cuidado con eso. Bueno, pues, y todo esto que hemos hablado lo lograremos muriendo nosotros mismos, Manuel, permitiendo al Espíritu Santo que nos vaya enseñando a crucificar nuestra carne, nuestros apetitos, por medio de eso, iglesia. Cristo se hace presente a su Padre Celestial, un sacrificio sin término en el tiempo por la redención del mundo. En la misa nos ofrecemos por Él, con Él y en Él a Dios, por el perdón de los pecados de todos los hombres. Y ese ofrecimiento no debe de ser solamente en la misa, sino en todos los instantes, ya que Jesús nos quiso ser sus cooperadores de la salvación de las almas. ¿Verdad? O sea que nos hace corredentores o colaboradores, ¿verdad? En nosotros Jesús debe poder vivir nuevamente su pasión. Y es lo que decía, ¿verdad? No es que no haya terminado, sino que la volvemos a vivir. Y esto debe de hacer también que cada sufrimiento de nuestros hermanos lo sintamos como nuestro, porque es Cristo que sufre, que agoniza, que tiene hambre o dolor en nuestro miembro que es su cuerpo místico. Con nuestra vida unida íntimamente al Señor podemos hacer que crezca y se desarrolle el cuerpo místico, llevando la vida divina a otros miembros hasta que todo el mundo permanezca al Señor y lo conozca. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús ofreció durante mucho tiempo todos sus dolores, oraciones, trabajos humildes como barrer, lavar baños y etcétera, por la conversión de un condenado a muerte que rechazaba al Señor.
el cual antes de morir besó el crucifijo con señales de arrepentimiento. Qué hermoso, Amén. ¿verdad? Y fíjate que aquí también, como siempre, pues, precisamente Santa Teresita del Niño Jesús, la iglesia la nombró la patrona de los misioneros. Pero si nos damos cuenta, ella nunca salió a ninguna misión. Ella nunca salió del convento donde ella estaba, pero lo que la hizo ser la patrona de los misioneros es que ella se la pasaba orando por las misiones, ¿verdad? Y qué hermoso, como, o sea, pues, como lo dicen, oraba por todos, ¿verdad? Pero principalmente por los misioneros, Amén. pero como ella ofrecía todo su tiempo, todos sus dolores, todo su Ujú. trabajo, todos sus trabajos humildes, como el de barrer, lavar baños, Amén. limpiar, por la conversión en De ese esa momento persona. especial de esa persona, Ujú. ¿verdad? Y trajo frutos. Por Él antes de supuesto. morir besó el crucifijo en señal de Amén. arrepentimiento. Amén. La redención de Cristo nos había hecho real y actuar en, la, en él por el ofrecimiento de Teresita. ¿Cuántas cosas diarias nosotros mismos, Manuel, desperdiciamos para poder ser así como Santa Teresita, Amén. que por ser parte del cuerpo místico podrían ser útiles para la salvación de otros hombres? Ujú. Desgraciadamente también podemos ser células muertas Sí. al no permitir que nosotros habite ese Espíritu Santo, bloqueando la vida divina que debería pasar a través de nosotros, a la manera que un coágulo en nuestro cuerpo físico puede causar la muerte o la parálisis de una de las partes de mi cuerpo. ¿Cómo me explico esto? Ujú. Cuando nosotros, vamos a suponer, Manuel, hoy este día no me pude levantar, Ujú. estuve en cama, pero en vez de estar orando, me la paso alegando, me la paso quejándome, me la paso O viendo, renegando, o viendo a la señorita o Laura. viendo a la señorita Laura. Yo no sé qué cosa, ¿verdad? ¿Tú crees que eso es santificando? ¿Ese No, dolor pues vale la pena? eso es desaprovechando la oportunidad que tenemos, Es ¿verdad? como dice, es como si fuéramos ese coágulo, que esa sangre molida que se Amén. pone en el cuerpo y puede causar la muerte o la parálisis de una parte del cuerpo. Ujú. Pero si en cambio, postrada en cama, sin poderme mover, yo le digo, Señor, te ofrezco este dolor por ese muchacho, Señor, que me han pedido porque está mal, está Sí. descarriado, mi Señor, te lo ofrezco por él, Señor. Ujú. Y cada dolor, cada movimiento, te digo, Señor, este dolor te lo ofrezco por esto. ¿Vale la pena ese dolor, sí o no? Por supuesto que vale la pena. Y fíjate, Dan, aquí me gustaría agregar algo también. Hay personas que de repente dicen, bueno, pues si yo pudiera viajar, yo me iría a las misiones, yo iría a misionar, quizá iría a África, o quizá iría a México, ¿verdad? Llevar la palabra, ¿verdad? Pero pues es que yo no puedo viajar, ¿verdad? Bueno, algunas personas me han dicho eso, ¿verdad? Pero viendo este tema, yo creo que muchas de las personas, o sea, no hay impedimentos, porque podemos en nuestras oraciones, podemos poner la necesidad de los misioneros que sí pueden ir y ya de cuenta que nosotros también estamos yendo al rogar por ellos, Exacto, nada, ¿sí? nada. Entonces, eso cualquier persona lo puede hacer. No hay necesidad muchas veces de dejar ni tu casa, ¿verdad? Para hacer eso. Entonces nos convertiríamos en misioneros sin salir de nuestra casa, sino Amén. que orando por los que sí van, por los que sí Amén, pueden amén. ir, por los que tienen el tiempo, Así la es, Manuel. facilidad de viajar, ¿verdad? Así Entonces es. no hay excusa que digan, es que yo no puedo. Si yo pudiera, yo lo hacía. Si yo tuviera esto, yo lo hacía. Pero realmente no hay excusa. Todos tenemos, bueno, la gran mayoría tenemos boca, podemos hablar, podemos pedir, podemos rogarle a Dios por las personas que necesitan, ¿verdad? Que necesitan, que están enfermas, que están quizá en aflicción, que están quizá en depresión, quizá desanimados, ¿verdad? Todos podemos pedir por ellos y te aseguro que Dios, el día que nosotros le pidamos para nosotros, no lo Claro negará que porque no. no somos egoístas. Hay veces que pedimos nada más para nosotros, ¿verdad? Somos como el cristiano asadón. El asadón tiene una peculiaridad que ese nomás jala para acá, nada para allá, todo para acá. Pero también hay tiempo de ser cristiano pala. ¿Qué es lo que hace la pala? La pala avienta para allá, ¿verdad?
Es un buen momento para pedir por nosotros, pero también pedir por los demás, ser generoso, ¿verdad? Pedir por aquellas personas que quizás están sufriendo, que quizás no tienen esperanza, quizás no tienen fe, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo entre en sus vidas y su vida cambie y empiecen a tener gozo en sus vidas, ¿verdad? Amén. Si nos separamos de la iglesia, Manuel, con seguridad seremos células muertas. Amén. La iglesia puede existir sin uno de nosotros, pero nosotros no podemos existir sin ella. Sin la iglesia. Y ya en la segunda hora vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Comunión de los santos. Así como el cuerpo humano comparte el alimento que toma, todos los miembros del cuerpo místico pueden compartir los bienes espirituales de los demás miembros. Y en eso consiste el dogma de la comunión de los santos. Amén. Es hermoso pensar que por ese dogma, podemos participar de los méritos de la Virgen María y de los grandes santos, como de los de Jesús, y que nuestras acciones puedan ser útiles tanto para los seres que amamos como para tantos seres desconocidos que han pasado y pasarán por el mundo. ¿Verdad? La iglesia, cuerpo místico de Cristo, va a llegar a su madurez al final de los tiempos, cuando Jesús la presente a su Padre con el número total de los elegidos. Esto como nota recomendamos a todos para tener una idea clara de esta clase, de esto que hemos hablado, irnos a la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, la encíclica Mystici Corpus Christi de su santidad Pío VII, el libro Cuerpo Místico de Cristo, Cuerpo Místico de Cristo, de Fulton G. Chen y otros. O sea, es importante que no nos quedemos en qué fue lo que dijimos, qué fue lo que oímos, sino busquemos más. Por supuesto. Busquemos más, porque de eso empezamos a tener esa hambre y sed de Dios. Amén. Empezamos a sentirnos que necesitamos a Dios en nuestra vida, que necesitamos aprender cada día más, que necesitamos que Jesús esté con nosotros todo el tiempo. Por supuesto, es muy importante, creo yo, que pedirle a Dios que nos dé hambre y sed de Él. Exacto. Me recuerda una ocasión donde una persona tiene a su hijo poseído, ¿verdad? Y va ante los discípulos para que lo liberen y los discípulos no lo pueden liberar, ¿verdad? Entonces lo lleva ante Jesús y le dice el papá del muchacho, le dice, a ver si tú puedes hacer algo, tus apóstoles, tus discípulos no han podido. Y Jesús le dice claramente, para el que tiene fe, nada es imposible. Entonces es importante pedirle a Dios que nos dé hambre y sed de Él, ¿verdad? Porque a veces conocemos un poquito, vamos a misa, no se nos queda mucho quizá, y ahí nos quedamos ya. Yo ya fui a misa, yo ya no me pierdo un domingo de ir a misa y esto, entonces ya estoy bien. No. La misa, por supuesto que es importantísimo la misa, ¿verdad? Pero la misa es para conocer más a Cristo, para conocer más a Dios, para estar más cerca de Él, pero quizá a veces no sucede eso. Quizá a veces vamos a misa, nos echamos a lo mejor una siestecita, nos echamos ahí, pero como ya fui, yo ya cumplí. Pero yo siempre les he dicho, ¿verdad? Qué bueno sería que de perdido cada fin de año la iglesia nos hiciera un examen, ¿verdad? Qué bueno sería que nos hiciera un examen, ¿verdad? Para ver cuánto hemos aprendido durante este año, por ejemplo, este 2017, cuánto hemos aprendido, cuánto yo sabía el año pasado en diciembre, en 2016 en diciembre, y cuánto conozco a Dios hoy 2018, ¿verdad? Qué bueno sería, ¿verdad? Porque para llegar al cielo es necesario conocer a aquel que dio la vida por nosotros. Y a muchos me dirían, pues que yo lo conozco, pues en Semana Santa lo vemos crucificado, ¿verdad? Y vemos todo el proceso que pasó, entonces yo lo conozco, ¿verdad? Pero realmente necesitamos vivir su vida, ¿verdad? Necesitamos que Él se convierta o yo convertirme en un Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que yo cada vez me asemeje más a Él, que mi vida se parezca cada día más a la de Él, ¿verdad? Entonces eso tiene que ser, tenemos que esforzarnos
para que cada día nos parezcamos más a Cristo. A lo mejor todavía estamos lejos, ¿verdad? Pero cada año que va pasando, ojalá nos vayamos pareciendo un poquito más, ¿verdad? Entonces es importante saber, es importante darnos cuenta que, bueno, por ejemplo, mira, de repente yo encuentro personas que hasta maldicen a Dios. Es que si Dios existiera, a mí no me hubiera pasado esto, no me hubiera pasado aquello, ¿verdad? Es que Dios no existe. Dios es un cuento, alguna persona me dijo, esa es una idea que la religión tiene para manipular las masas, manipular a las personas, ¿verdad? Y pues se respeta su forma de pensar. Si eso es lo que la persona piensa, pues, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Pero no estamos de acuerdo. Pero lo que yo pienso, ¿verdad? Que en el día final todos vamos a estar enfrente de la presencia de Dios y Él nos va a juzgar. Creamos en Él o no creamos en Así Él, es. todos vamos a pasar por ese lugarcito, ¿verdad? Y de ahí depende, o sea, de ahí va a depender para dónde vamos a ganar. Si ahí va a depender si nos diga bienvenidos, benditos de mi Padre, o nos diga malditos de mi Padre, váyanse al fuego eterno, ¿verdad? Ahí se decide, ¿verdad? Entonces Exactamente. yo creo que sabiendo eso, no me puedo hacer yo loco en pensar, no es que Dios no existe, ese es un cuento. ¿Y qué tal si en el día final me doy cuenta que sí existe y que nunca lo busqué? ¿Verdad? Muy bien, no sé si quieres agregar Si algo más. mandamos saludos, Manuel, hay muchos. Vamos a mandar saludos aquí. Hay Kevin José Ríos, saludos desde Nicaragua, Camuapa. Ok. También por acá dice Payasito Pitachín. Saludos, no sé quién será. Pitachín. Margarita García, Elizabeth Avilés Espinosa, Alejandro Lara, Chela Guzmán, Jacobo Orozco, Ceci Rodríguez Ruiz, Fernando González, Isidro Acosta, Estela Flores Rocha, por allá por el este de Austin, Dora Reynoso, y acá para arriba hay muchos más. Yo quisiera comentar algo a nuestra hermana Nancy Torres Ibarra, que dice que, porque sigue a Dios a medias, Uh -huh. ¿verdad? Y el Señor no quiere eso de ella. A medias tazas. Ajá, pero ella se dice muy fuerte, dice yo soy una mediocre. No, no es una mediocre. No, tampoco. Es un, un instrumento que Dios está poniendo en prueba, en caminar, paso a paso, paso a pasito, y al rato va a estar más enamorada de Cristo, más que va a seguirlo a todo momento. Amén, amén. Fíjate que es importante, aunque no es bueno tampoco, ¿cómo se diría? Tirarnos al suelo, ¿verdad? Pero es importante darnos cuenta que realmente sin Dios no somos nada, ¿verdad? Exacto, sí, Porque sí. hay personas, a lo contrario, hay personas que sin Dios creen que todo lo saben, que todo lo pueden, ¿verdad? Fíjate aquí nos dice la hermana Margarita García, dice, gracias hermanos por compartir las palabras del asadón. Dice, las palabras del asadón, porque es la pura verdad. Así nos pasa, así nos ha pasado, ¿verdad? Sí, tristemente hay muchos cristianos asadón, ¿verdad? Habemos muchos cristianos asadón que solamente queremos para acá, para acá, para acá, pero también de repente sería bueno ser pala, ¿verdad? Que la pala solamente trabaja para allá, o sea, no todo el tiempo para acá, pero de repente, o sea, también para allá, ¿verdad? Amén. Porque fíjate que estaba yo pensando, ¿verdad? Yo pienso a veces pienso, ¿verdad? Que muchas de las veces nos preocupamos nada más por nosotros. Yo trabajo, tengo lo que tengo, yo tengo esto, tengo aquello, pero ¿sabías tú que también lo que Dios nos ha dado, también debemos de compartirlo con los que, no, con los que tienen menos, ¿verdad? Exacto. Es importante también, es una forma de darle gracias a Dios por la salud, por lo que tenga, por lo que tengas, ¿verdad? Por tu casa, por tus automóviles, por todo, ¿verdad? Es una forma de darle gracias a Dios, compartir lo poquito o mucho que tengas con las personas que tienen menos que tú, ¿verdad? Es importante porque, digamos, nosotros por sí mismos no hemos conseguido nada. Hay gente que dice, pero es que yo me sobo el lomo trabajando para tener lo que tengo. Si los demás no tienen nada, es por flojos. ¿Qué pasaría si un día Dios nos pone una enfermedad donde no podamos trabajar? ¿Qué pasaría entonces? ¿Verdad? Y Dios lo puede hacer, ni para qué lo tentamos, ni para qué lo tentemos, ¿verdad?
Entonces yo creo que una forma de darle gracias a Dios por lo que nos da, por la salud, por ejemplo, darle gracias a Dios por la salud, visitando al enfermo, llevándole quizá algo de algún presente, alguna comidita o algo, ¿verdad? Otra forma también sería, por ejemplo, hay gente menos afortunada que nosotros, ¿verdad? Ayudándoles un poquito, ya le puedo ayudar con, no sé, para la renta, le puedo ayudar para la luz, especialmente en estos tiempos de invierno que el trabajo se escasea. Entonces es una forma de decirle a Dios, gracias por lo que me diste. Mira, lo que tú me diste lo voy a compartir. Y te aseguro que Dios nunca nos dejará sin lo necesario para vivir. Cuando le damos gracias a Dios, pero muchas veces sucede que todo para acá y todo para acá, todo lo arrastramos con las uñas para nosotros y no damos nada, ¿verdad? Entonces, eso creo que sería una buena también resolución de año nuevo, ¿verdad? Ver qué es lo que mi comunidad necesita, qué es lo que mis vecinos necesitan. Seguramente yo tengo más que mis vecinos, seguramente yo tengo más bendiciones que los que viven a mi alrededor. Así es. Sería bueno preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo puedo compartir? Muchas de las veces me ha pasado o nos ha pasado, ¿verdad? Que hay gente que tiene en abundancia y muchas de las veces en vez de compartir con los que no tienen, lo tiran a la basura, ¿verdad? Eso es un pecado grave porque hay gente que no tiene, que tiene menos que nosotros, ¿verdad? Y Dios nos ha bendecido grandemente y no, en vez de compartir con los demás, lo echamos a la basura. Me pasó una vez un caso, ¿verdad? Entonces vamos a ya diste los saludos, ¿verdad? No, todavía no termino. Okay. Bueno, empiézale. Bueno, pues al hermano René Torres, norteño, al Ministerio de Agua Viva, a mi prima Alejandra Contreras. ¿Hoy sí es Contreras? ¿Sí? Bueno, pues Pérez, no sé si... Oh, okay. A Grace Meyer, Lorraine Méndez, a Teresa Sánchez, al tío David. También por acá yo tengo a José Turcios, que nos está viendo por ahí, Dora Reynoso, a Isidro Acosta, bueno, ya los dije, creo que saludos por ahí, feliz año nuevo una vez más, hombre, todavía estamos estrenando, apenas van 4 días, ¿verdad? Todavía nos faltan 261 días que nos resta de este 2018, ¿verdad? Tenemos tiempo todavía para compartir la palabra. A Mari Carmen Sánchez, a Luz Cruz, a Arlen Moctezuma, a Carmen Rodríguez, a Isael Morales, a Refugio Trejo, a Díaz de León Mendoza, a José García, a María Ríos, Marcela Torres, Nora Martínez, Tina Loyola, Margarita, Nancy Torres Ibarra, Lestar Orad, Iraíz Martínez, Roger Vicenete, Kevin José Ríos Martínez, Mar Ramírez Rodríguez, Mabel Hernández, Efraín Huerta, Lourdes Vélez, Alicia Pérez, José Aguillón, Corazones Cárdenas, Manuel Camarillo Juárez, y Erika Chavarría. Bueno, a todos mis hermanos, yo no sé si alguno me faltó, pero les quiero pedir, ¿verdad? En la página donde dice Emaú Radio, donde dice el cuerpo místico Cristo Total, hay un dedito que está así, donde dice me gusta, y hay un cuadrito donde dice comentar, y una flecha. Bueno, si a ustedes les gustó, más que gustar, me gustaría que pusieran el de compartir. Bueno, me gustaría que pusieran de gustar, ¿verdad? Pero compartan para que la palabra corra más, Amén. Más lejos, que llegue a más personas. Sí. A lo mejor alguien dice, es que me da vergüenza pararme enfrente de una cámara. Bueno, a mí también me da vergüenza, ¿verdad? Pero tengo que aguantar. Pero ¿qué forma tan más fácil de compartir la palabra? Solamente decir compartir. Compartir. ¿Cuántos amigos tengo yo en mi cuenta de Facebook? A lo mejor, no sé, 5,000, 10,000, 1,500 o lo que sea. Pues cuando yo le pongo ahí compartir, estoy siendo canal de gracia para todos esos mis contactos que tengo yo en mi cuenta de Facebook, ¿verdad? Exacto. Entonces es importante, ¿verdad? Están evangelizando con el simple hecho solamente ponerle compartir. Y es un sueño bien hermoso que, bueno, nosotros ya lo habíamos tenido anteriormente, mi esposo, y ya lo ha comentado varias veces, pero también el hermano Milton, y él lo llevó a cabo y está aquí
porque el Señor lo llamó fuertemente, ¿verdad? Pero para eso, para que la palabra de Dios se extendiera hasta donde pudiera, ¿verdad? Llegar. Amén. Pero nosotros somos como esa corriente, esa conexión para que llegue más lejos. Así que por eso les pido que compartan, porque ustedes hacen esa conexión para que llegue a personas que ustedes quizás desearían llevar el mensaje. Amén. Y quizás no se animan a hablarlo, pero poniendo compartir, share, van a compartirlo sin hablarlo ustedes, solo poniéndolo en su muro. Amén. Solo que para nosotros es importante que la palabra de Dios vaya fluyendo, que no seamos ese coágulo que ataje, que la sangre fluya, sino que seamos esa corriente donde fluya. Podríamos ser como un poste de la luz, ¿no? Sí. Ya que el poste está ahí parado, pero la corriente está fluyendo a través de él, ¿verdad? ¿Qué tal pero si nosotros le atajamos, o si le mochamos ahí, ¿verdad? Pues ya hasta ahí llegó así la que cosa. déjenlo fluir, Amén. pónganle share, compartan Amén. y van a ver lo que va a fluir y va a llegar a más gente. Amén, amén. No por nosotros, no por lo que hayamos dicho nosotros, sino por todos la palabra del Señor que alguien va a tocar una palabra, algo les va a tocar, solo que seamos partícipes de eso, al igual que nuestros otros compañeros que están, creo que los martes está el hermano los martes está el hermano Milton. El miércoles está el hermano José Juan y su esposa. Y su esposa. Y por las mañanas de 6:30, todas las mañanas, 8:30. El hermano Jaime López. Jaime López por la mañana, despertando con Jesús y María, ¿verdad? Solo que compartan todo eso para que seamos ese fluir. Ese poste de luz, ¿verdad? Donde la corriente está pasando imagínate, porque llegue aquí la luz, ¿cuántos postes necesita para que esa luz llegue aquí a nosotros? Amén, amén. Bastantes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos también al hermano Fernando González. Aquí tengo a Lorena Méndez, dice bendiciones, hermanos. Norma Morales, Alejandra García, creo que es nuestra comadre, ¿no? Alejandra García. Sí, creo que sí. Romelia Vargas, bendiciones para todos ellos, ¿verdad? Que están por ahí dándose el tiempo de escucharnos, ¿verdad? De mirarnos, quizá por Facebook, o también los que están, no nos olvidemos de los que están por el radio, ¿verdad? Que esos no los podemos ver, ni nos pueden ver, pero nos pueden escuchar, ¿verdad? Exacto, saludos. Pero acuérdense que los que están en el radio también nos pueden mirar por YouTube. Sí, ahí estamos como Matrimonio Emaús Radio, Manuel y Mónica Martínez, o Lidia Mónica Martínez, no sé cómo me hayan puesto, pero ahí estamos. Ahí nos encuentran. Ahí nos encuentran y si les gustó el tema, ahí nomás búsquenlo y ahí va a estar y ahí lo pueden también compartir o poner comentarios. Muy bien. Bueno, el tiempo se va rápido. Vamos a seguir con el siguiente tema. Aquí estoy, dice mi prima Rosalinda también. Rosalinda. De Tampico, Tamaulipas. ¿Cuál era cómo se llamaba la otra? Alejandra. No, la otra no, ok. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema. El tiempo se va bien rápido, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de ¿cómo se diría? Escuchaba una persona que me decía el otro día, esta semana pasada, me decía que en realidad la Iglesia Católica no era la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Y él hacía un argumento, ¿verdad? Que vamos a leer ahorita. Vamos a leer, por ejemplo, vamos a leer del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18 y 19, para dar comienzo. Me propuse, ¿verdad?, dar este tema porque creo que hay todavía... ¿Mateo qué? Mateo 16, 18 y 19. Alguien me da un argumento donde decía que Jesús no había fundado la iglesia en Pedro, y vamos a hablar un poquito de eso. Dice, yo te lo leo si quieres. Mateo 16. Capítulo 16, versículos del 18 al 19. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Párate, déjame hacer una pausa ahí precisamente en esa parte. Ok, sí, dale. Dale más un poquito más adelante. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará
atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Déjame, necesito ir un poquito más atrás para ver el argumento que esta persona me decía. Voy a ir a... Vamos a ir a 16, 17. Bueno, va a ser 16, 15. Mateo 16, 15 en adelante, hasta el 19 dice. Dice el 15, Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres tú, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí está el punto que esta persona alegaba, ¿verdad? Dice que cuando Jesús le dice a Pedro, y tú eres Pedro, o sea, le dice, Jesús está hablando con Pedro, tú eres Pedro, ¿no? Tú eres Pedro, pues yo soy Jesús, ¿verdad? Dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, tú eres Pedro, ¿verdad? Ya se me olvidó. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces dice esta persona, decía de que Jesús está hablando con Pedro, no hay duda, está hablando con Pedro, pero en el momento que dice voy a edificar la iglesia, dice, se señala él mismo, o sea, se señala él mismo, o sea, en esta piedra voy a edificar mi iglesia. Entonces dice que Jesús no edificó la iglesia en Pedro, sino que en él mismo, que cuando Jesús dijo esto, movió la mano y se señaló él mismo. ¿Y dónde dice que movió la mano? Yo le preguntaba a esta persona, bueno, y enséñeme dónde dice que Jesús movió la mano, ¿verdad? ¿Dónde dice que él movió la mano? Y se señaló él mismo. Bueno, me decía entonces, bueno, dice, pues no dice que Jesús movió la mano, dice, pero Jesús fundó la iglesia en la declaración de Pedro, no en Pedro. Yo, bueno, otra vez te digo, enséñame dónde dice Jesús que él va a fundar la iglesia en la declaración de fe de Pedro. Por supuesto que no me lo pudo enseñar y por eso me creí yo oportuno compartir este mensaje ahora con los radioescuchas, ¿verdad? Y con las personas que nos ven por Facebook, porque tenemos que tener cuidado. Por ahí hay gente muy astuta que tuerce las escrituras para decir cualquier barbaridad. Ahora, nosotros decimos que Jesús, bueno, no decimos nosotros, Pedro, o sea, Jesús mismo le dice a Pedro, ahora, pero vuelve otra vez, o sea, dice, en esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos, o sea, otra vez se vuelve a Pedro. Entonces, si Jesús va a fundar la iglesia en él mismo. Eso es para comenzar. Calmada. Entonces, ¿por qué le entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro? ¿Verdad? ¿Qué caso tiene entonces si Jesús va a fundar la iglesia en él mismo? ¿Para qué le entrega las llaves a Pedro? Ojo, y tampoco no quiere que son llaves físicas, que es un llavero. Mira, aquí está la llave de la puerta principal, aquí está la llave de la puerta del lado. No. La llave en la Biblia significa que le está dando autoridad. Entonces a Pedro en el versículo 19 le dice, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra, en el cielo queda atado. Lo que desates en la tierra, en el cielo queda desatado. O sea que Pedro tiene autoridad para hacer y deshacer, hacer lo que él crea conveniente y necesario para que la iglesia camine. Y lo que Pedro haga aquí en la tierra, en el cielo queda hecho. Ahora, digamos también, Pedro se murió. Pedro no duró, pues quizá ni hasta el primer siglo. Pero hoy, ¿quién representa a Pedro aquí en la tierra? ¿Papa Francisco? El Papa Francisco es el sucesor de Pedro, el sucesor de San Pedro. A todo esto es el Papa 266. Desde San Pedro hasta el Papa Francisco han pasado 266 sucesores de San Pedro, ¿verdad? Ahora, creo que digamos que eso no es suficiente, ¿verdad? Entonces me decía, bueno, dice, pero en Mateo 26:70, vamos a leer Mateo 26:70. Mateo 26. 26:70. Tú vas a hacer mi lectura ahora. Mateo 26:70. Ya tengo aquí. Ok. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Muy bien, palabra de Dios. Palabra de Entonces, Dios.
dice que Pedro no puede ser o sea que Jesús no podía fundar la iglesia en Pedro, perdón, porque Pedro lo negó en Mateo 26:70. O sea, Pedro renegó de Jesús, entonces Pedro no puede ser la cabeza de la iglesia. Pero si vamos, por ejemplo, no es el único versículo, si vamos, por ejemplo, a Juan 21:15 en adelante, ¿qué es lo que sucede ahí? Evangelio de San Juan 21. San Juan 21 del 15 en adelante. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Muy bien, hay estudiosos de la Biblia que dicen que, bueno, que Pedro lo negó 3 veces, pero Jesús también lo rectificó 3 veces. O sea que lo confirmó la negación de Pedro, a Jesús ¿cómo se diría? La rectifica a través de confirmarlo 3 veces. Pero no nomás de confirmarlo, sino ¿qué fue la misión que le dio a Pedro? Jesús, ¿cuál fue la misión que le dio? Apacentar, ¿qué? Sus ovejas. Sus ovejas, sus corderos, su rebaño, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar apacientados. Si somos ovejas nosotros, ¿verdad? Si somos ovejas o corderos, tenemos que estar apacientados. ¿Por quién? Por el sucesor de San Pedro. Ahora que si somos machos cabríos, entonces no estaríamos, ¿cómo se dice?, apacientados por el sucesor de Pedro. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero si somos ovejas de Jesús, tenemos que estar siendo apacientadas me explico mejor, tenemos que estar siendo pastoreadas por ¿cómo se dice?, por el sucesor de San Pedro, al cual Jesús le da el mandato de apacientar su rebaño, de pastorear su rebaño. Entonces, si alguna persona no está siendo pastoreada por el sucesor de San Pedro, quiere decir que no es ni oveja, ni ¿cómo se dice? Ni cordero, ¿verdad? Porque Jesús es claro, manda a apacientar las ovejas, los corderos, ¿verdad? O sea, su rebaño. Entonces, es importante preguntarnos, ¿por quién estoy siendo apacientado yo? ¿Por el pastor que dejó Jesús o por cualquier otro pastor por ahí, ¿verdad? Que me ha pedido que lo siga y lo estoy siguiendo, ¿verdad? Entonces no paso a ser oveja de Cristo ni cordero de Cristo. A lo mejor soy, como dice la palabra, a lo mejor soy macho cabrío, ¿verdad? Cuidado con eso. Entonces, la única persona que tiene las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Es San Pedro y su sucesor, que ahora en este 2018 es Benedicto XVI. No, perdón, ya me equivoqué. Ando un poquito atrasado. El Papa Francisco, nomás lo estaba probando, ¿verdad? El Papa Francisco es el que tiene las llaves del reino de los cielos. Y a veces podríamos decir, pero ¿cómo el Papa Francisco? Pues ¿cómo, verdad? Pues el Papa Francisco, pues así Jesús lo decidió. Y si Jesús lo decidió así, ¿Quién somos nosotros? ¿Quién soy yo para llevarle la contraria? A lo mejor podríamos decir, bueno, es que tal pastor de tal religión es mucho mejor predicador que el Papa Francisco, es mucho mejor pastor que el Papa Francisco, y pudiera suceder, pudiera ser. Pero si Jesús así lo decidió, que el Papa Francisco sea nuestro pastor en estos tiempos, ¿quién soy yo para ir en contra de eso? ¿Me explico? A lo mejor hay personas que no les cae. A mí me cae muy bien, por cierto. Es una persona muy, como diríamos, muy santa. Es una persona muy especial. A mí me encanta su sonrisa. El Papa Francisco, aunque no diga palabra,
está predicando con su presencia, ¿verdad? La simple sonrisa Así de es, él, hermana. la simple presencia de él, con eso está predicando, ¿verdad? ¿Dónde está mi teléfono, por favor? Entonces, pues es importante. Y ahora nos preguntaríamos, pero ¿qué importancia, Mónica? Te pregunto yo, ¿qué importancia es de estar en la congregación que fundó Jesús o estar en la congregación que fundó cualquier otro por ahí? ¿Cuál es la diferencia? Pudiera suceder que a lo mejor, ¿verdad? Pudiera suceder, puede ser posible de que, digamos, algún pastor por ahí sea mejor predicador que el sacerdote de nuestra parroquia, ¿verdad? El sacerdote o el obispo de la diócesis, ¿verdad? Puede ser que sí. Entonces, ¿qué más da estar allá donde predican bonito? Donde el coro canta más bonito, donde es más alegre, donde las alabanzas son más amenas, ¿verdad? Son más inspiradoras, ¿verdad? O estar acá en la iglesia, que donde a lo mejor el sacerdote no es quizá tan buen predicador, o a lo mejor sí, ¿verdad? ¿Qué diferencia habría? Digamos, si allá, pues allá cuando entro, pues toda esa armonía, la gente me recibe en la puerta, me saluda, me lleva a sentar, y voy a la iglesia católica y pues nadie me arrienda a ver, ¿verdad? ¿Verdad? Hay personas que dicen eso, ¿verdad? Que en la iglesia católica nadie se da cuenta si yo voy a la misa o no voy, y si te vas a la iglesia evangélica, pues se dan cuenta, te conocen por tu nombre, te saludan, te llevan a sentarte, o sea, ¿verdad? Pues qué bonito, ¿verdad? Pero ¿qué estoy buscando yo? ¿O qué estás buscando tú? ¿Sentirte bien? ¿Que te hagan sentir bien? ¿O que en el día final de nuestras vidas nos lleve al cielo, ¿verdad? Nos lleve a la presencia de Dios, que Dios nos diga bienvenidos, benditos de mi Padre, porque estuve con hambre, ¿verdad? Y me dieron de comer, como ya hablábamos en el tema pasado, porque en ese día, a lo mejor aquí en la tierra, Mónica, cualquier grupo es bueno para congregarnos. Y mucha gente piensa, sí, pues cualquier grupo es bueno, porque todos me van a hablar de Dios. Pero me pregunto yo, ¿el pastor de tu congregación tiene las llaves del reino de los cielos? El día que nos toque entregar cuentas, ¿el pastor tendrá la llave para entrar al cielo? Y podríamos decir, pues sí la tiene, ¿verdad? Pero hay constancia de eso en la palabra de Dios. En la Biblia hay constancia de eso. Es algo basado en la Biblia, confirmado con la palabra de Dios, o es porque yo lo digo. ¿Me explico? Sí, Manuel. Ahora, si vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo del 30 al 32. 22 del 30. Lucas 22, del 30 al 32. Okay. Vamos a encontrar otra vez, otra afirmación donde Jesús nombra a Pedro como cabeza. Dice, ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentarán en tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mira, aquí hay algo interesante. Repíteme otra vez el 31, creo que es. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Ok, sacudirlos a ustedes en singular o en plural. En plural. En plural, ¿verdad? No como trigo que se limpia. Ajá, o sea que le está diciendo, mira, Satanás ha pedido permiso para darles una garrotiza. Darles una garrotiza. Sí, síguele con el 32. Sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Uh-huh. Pero yo he rogado por ti. Un momento, dije, wait a minute. Pero ¿por qué Jesús nada más ruega por Pedro? Si no nomás es Pedro, ahí está todo el grupo de los, en ese momento, imagino que el grupo de los 11 están presentes, los 11, porque Judas ya había sido quitado, ya se había ido, ¿verdad? Entonces hay 11 ahí, pero ¿por qué nomás va a rogar por Pedro? Aquí está la respuesta, por ti, para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. A tus hermanos. Hay una versión que dice, tendrás que confirmar a tus hermanos, ¿verdad? Ahora, quiere decir que si la fe de los 10 se viene abajo,
no importa. Pero si la fe de Pedro se viene abajo, ahí sí habría un problema, según lo que dice la palabra de Dios, según lo que dice Jesús, ¿verdad? O sea que Jesús se va a encargar de mantener la fe de Pedro firme. ¿Para qué? Para que Pedro levante a sus hermanos que están caídos en la fe, ¿verdad? A Pedro le da la misión de fortalecer a sus hermanos, o sea, a los otros discípulos, a sus compañeros, ¿verdad? Pero dirían los demás, wait a minute, pero si somos 11 personas, 11 discípulos, ¿por qué vas a rogar nada más por Pedro? ¿Y nosotros qué? Que nos come el león, ¿verdad? ¿Verdad? Interesante ahí. Era que Jesús hubiera dicho, yo voy a rogar, pero yo he rogado por ustedes para que su fe no se venga abajo, por ustedes, en plural. Pero no, Jesús habla en singular, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Interesante, ¿verdad? Entonces quiere decir que a Pedro lo pone como cabeza, o sea, Jesús fortalece a Pedro y Pedro tiene que fortalecer a los 10 restantes, ¿verdad? Por eso, esa es la razón por la cual el Papa Francisco, Dios lo fortalece a él y él tiene que fortalecer al resto de la iglesia. Él fortalece a los obispos, ¿verdad? Para que los obispos a su vez fortalezcan a los sacerdotes y los sacerdotes a los diáconos, ¿verdad? Y los sacerdotes a nosotros también, ¿verdad? Entonces es una, ¿cómo se diría? Es una jerarquía donde el Papa Francisco, por ejemplo, no se viene a darnos, a fortalecernos nosotros personalmente, ¿verdad? Sino que a través de los obispos y los sacerdotes es que nosotros somos fortalecidos y somos alimentados. Entonces, ¿qué importancia, verdad, de estar ¿cómo se diría? En la obra de Cristo? Porque de otra manera estaríamos construyendo en la arena, ¿verdad? Por ejemplo, como dice Mateo 7, 24. Bueno, vamos a leer Mateo 7 del 21 en adelante. Mateo 7 del 21 en adelante. Te paras en el 24 y luego le seguimos. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Palabra de Dios. Ahí hacemos una pausa, ¿verdad? O sea que aquí Jesús está describiendo a una persona, no una persona atea, no una persona que no conoce a Dios, ¿verdad? Que no predica. Aquí está describiendo a una persona que predica la palabra, que expulsa demonios, que hace milagros, ¿verdad? Pero Jesús le dice algo curioso. No te conozco. Por eso dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, Mónica? Por ejemplo, ayer hablábamos del bautismo de Jesús, donde cuando es bautizado se abren los cielos y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Bueno, una de las voluntades del Padre es que escuchemos a su Hijo, ¿verdad? Amén. Pero si nosotros predicamos otra cosa, estamos escuchando al Hijo, o sea, escuchar al Hijo quiere decir, háganle caso, obedézcanlo, ¿verdad? Entonces, algo interesante, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino al que haga la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios fuera, en tu nombre predicamos, en tu nombre fuimos hasta África a misionar, en tu nombre tocamos puertas, ¿verdad? Llevamos la palabra. Y ellos quizás contentos, ay, me va a decir bienvenido, bendito mi Padre, pero por lo contrario Jesús les dice, aléjense de mí, no los conozco. Decía un sacerdote por allá, a Torreón, por aquellos rumbos, dice, y la razón por la cual Jesús dice no los conozco, porque nunca los vi trabajar en mi iglesia. Él lo traducía así, esta cita bíblica, ¿verdad? Y puede ser, ¿verdad? Porque para que nos conozca Jesús, debemos de predicar, debemos de trabajar en su iglesia, en su obra, y no en la obra de alguien más, ¿verdad?
Entonces creo que eso es coherente, ¿verdad? Con la palabra. Entonces, si nosotros trabajamos en la obra de Julano, en la obra de Trutano, en la obra de Mangano, por allá, como decían los viejitos, ¿cómo Jesús nos va a conocer si nunca hemos trabajado en su obra? Y Mónica, ¿cuál es la obra de Jesús? ¿Cuál es la obra en la iglesia? ¿Cuál es la obra de Jesús? La iglesia. Si Jesús no fuera a necesitar la iglesia para llevar el mensaje, ¿para qué la fundaba? Hay gente que dice que Jesús no fundó ninguna iglesia. Jesús, todo el que predique la palabra de Dios, esa es la iglesia de Jesús, ¿verdad? Lamentablemente, eso no está en la Biblia. Y ahora si pasamos al versículo 24. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienes al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. Ok, ahora la otra. Pero dirán del que oye esas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Palabra de Dios. Gloria Muy a ti, bien, Señor aquí Jesús. tenemos dos situaciones, ¿verdad? Donde una persona construye sobre la roca. Mónica, por ejemplo, aquí donde vivimos es pura piedra, ¿verdad? Escarbas a 4 pulgadas y es piedra. Si nosotros quisiéramos fundar aquí, en este lugar, escarbar, ¿verdad? Y hacer una casa, ¿verdad? ¿Sería fácil? No. No, no es fácil. Incluso plantar una planta es difícil porque es pura piedra, ¿verdad? Entonces, para plantar una planta, pues tenemos que escarbarle, tenemos que romper la piedra, o sea, va a ser difícil, ¿verdad? Por lo contrario, donde hay lugares donde la tierra es pura arena, está muy suave, metes una palada y ya hiciste un hoyo para plantar una planta, para hacer una fundación. Sí. Pero tristemente, o sea, es muy fácil. La diferencia entre construir una piedra es difícil labrar la piedra, ¿verdad? Es difícil hacer los cimientos, la piedra es muy dura para acabarla. Pero si tú la cavas, te llevas tiempo, te llevas esfuerzo, pero cuando construyas tu casa sobre esa roca, nada la podrá tumbar, nada la derribará. Sin embargo, si tú construyes sobre la arena, pues es fácil, o sea, 2 paladas y ya tienes una zanja y pones la fundación. Termina rapidito. De volada a cabo, ¿verdad? Pero cuando venga la tormenta, o sea, sobre las 2 casas vino la tormenta, vino la dificultad. ¿Y qué pasó con la primera? Soportó la tempestad. ¿Y qué pasó con la segunda? Se derrumbó y todo fue un gran desastre, ¿verdad? Entonces, trabajar en la iglesia de Cristo es fácil, Mónica. No es fácil. No es fácil. Nosotros lo decimos por experiencia, es difícil. Va a haber muchas cosas en contra. Va a haber muchas dificultades, pero al final del día, ¿verdad? Si nosotros perseveramos, viene la recompensa. Y la recompensa es la vida eterna en el cielo con Cristo, ¿verdad? O sea que vale la pena. Pero todavía, y aún así aquí mismo en la tierra recibe recompensa, Manuel. Aquí mismo recibimos nuestra recompensa. O sea, sufrimos y batallamos y aquí mismo recibimos la recompensa. Amén. Nuestra recompensa es nuestros hijos sanos, nuestra vida tranquila. ¿No? Y fíjate, por ejemplo, por lo contrario, muchas personas se van de la iglesia, ¿verdad? Y se meten a otro grupo religioso y aparentemente es fácil. O sea, si por ejemplo yo les digo, fíjense que hoy, este día, yo no quiero manejar, ¿cómo le hago? Hermanito, nosotros vamos por, no se preocupe, nosotros vamos por usted. O sea, usted nomás levántese, nosotros vamos, ¿verdad? No tengo para la gasolina, nosotros le damos, ¿verdad? O sea, esa vida de fe es fácil prácticamente, ¿verdad? Pero el día que venga la prueba, nosotros estamos mal impuestos. El día que venga la prueba, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a desesperar, ¿verdad? Va a ser difícil porque la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana, la verdadera vida cristiana es difícil. Se requiere de esfuerzo, se requiere de entrega, se requiere de sacrificio.
Jesús mismo nos dio el ejemplo. ¿Cómo le fue a Jesús? Cuéntanos un poquito qué es lo que él, qué es lo que él tuvo que pasar. ¿Qué no le hicieron al pobre de Jesús? ¿Qué no le hicimos a ¿Qué le Jesús? hicimos, verdad? ¿Qué no le hicimos, verdad? O sea, él viene al mundo siendo Dios, haciendo milagros, ¿verdad? Resucitando muertos, curando leprosos, ¿verdad? Y aún así, ¿qué le hicimos? O sea, imagínate, inmediatamente le querían dar chicharrón, lo querían matar, y lo que eventualmente sucedió, siendo que él venía a salvarnos, él Y vino a fíjate, y salvarnos. sigue pasando eso Sí, mismo. exactamente. Cuando yo, escuchando la palabra de Dios y escudriñando en las lecturas, ¿verdad? Dice cuando el Señor estaba predicando la palabra, ellos, los maestros de la ley, estaban atentos a ver qué cosa, qué error cometía, qué palabra Para de ahí estaba agarrarlo. mal puesta, qué cosa Amén. hacía mal puesta. Y muchas veces pasa así con nuestros hermanos. De repente hay alguien que se anima y empieza a querer llevar la palabra del Señor y hay muchos ojos atentos a Amén. ver dónde está su error. En vez de seguir su ejemplo, de ir y ser valientes y llevar la palabra de Dios, estamos con una lupa mirando. Amén. ¿Qué error tiene? Ojo, es una lupa, no una lupe. No, una lupa. Muy Una bien. lupa mirando qué error tiene, qué error, qué palabra mal dice. No, no de maldición, sino que dice mal. ¿Qué ¿Verdad? palabra dice mal? La acomodó mal, en en que se qué se equivocó, equivoca, ¿verdad? en que y en vez de apoyar, estamos destrozando la obra. Amén. En vez de mejorarla, en vez de decir, mira mi hermano, a lo mejor si acercas más la cámara, si acercas más el micrófono, escuchamos más tu voz más clara para que nos llegue el mensaje. Mira mi hermano, haz esto para escucharte mejor, para mirar mejor, para agarrar el mensaje mejor. Qué bueno sería, pero si te agarran y te apuntan te equivocaste a decir esto, dijiste, o cómo dice, Dijiste, ¿verdad? Sí. dijiste, sí, Amén. o X cosa, ¿verdad? Pero hay que echarle ganas porque si al mismo Dios así andaban con una lupa chequeándolo para ver qué cosa decía mal, ¿cuándo más a nosotros? Incluso lo ponen a prueba, o sea, le hacían preguntas. Me recuerdo cuando dijeron, le llevan una moneda, le dicen a Jesús, le dicen, oye, ¿es lícito pagar el tributo al César? O sea, si él decía que no, le echaban al César encima, al gobierno encima. Si él decía que sí, entonces, pues, ¿qué onda aquí, verdad? Entonces, ¿qué es lo que Jesús dice? Algo, o sea, siendo Dios, pues imagínate quién se va a poner contra él. Una inteligencia tremenda, ¿verdad? Siendo Dios. Entonces les dice, den al César lo que es del César Y a Dios lo y que a es de Dios lo Dios. que es de Dios, ¿verdad? Y se quedaban, mira, calladitos, ¿verdad? Entonces es importante, por ejemplo, mira, ya que estamos en esto, ya casi terminamos, pero me gustaría tocar este tema. Pero muchas de las veces nos han dicho, hemos escuchado, ¿verdad? Nos han quizás espantado por ahí que va a venir el anticristo, que es un personaje, que es tal persona, que es aquella, que es que es un presidente de un país, que es tantas cosas que hemos escuchado del famoso anticristo, ¿verdad? Y todavía hoy en día mucha gente se pregunta que quién es el anticristo, que cuándo vendrá o que ya está en el mundo. Hay un gran incertidumbre por saber quién es el anticristo. Manuel, ¿tú sabes quién es el anticristo? Por supuesto que sí, ¿verdad? Vamos a, no, le dice aquí la hermanita Margarita García, hermanos, les pido sus oraciones para mi abuelita Inocencia Cruz y mi tío Bonifacio. Muy bien, ahorita vamos a hacer una oración por ellos y por todos los que están escuchando y viendo este programa y por todos los necesitados. Vamos ya para terminar, para ver eso que nos dice el Papa, el Padre, el padre, ¿cómo se llama? Toro, Luis Toro, dice que no sean palabras mías de yo, dice el padre venezolano, dice que no sean palabras mías de yo. Vamos a ir a la segunda carta de San Juan, no el Evangelio, la carta de San Juan, a la segunda carta 2:18, y vamos a ver qué es lo que él dice acerca del anticristo. No, primera carta de Juan 2:18, me equivoqué. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Muy bien, y aquí vamos a descubrir lo que ustedes tanto quieren saber por ahí. ¿Quién es el anticristo? ¿Cuál es? Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 18 en adelante. Ok. Hijitos, estamos en la última hora.
Y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Pero ustedes tienen esa unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, aquí Juan nos aclara quién es el anticristo, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que dice, en una ocasión me acuerdo que pasaron dos señoras por la casa y se pusieron a hablar conmigo, ¿verdad? Y me dicen, llegamos a la pregunta que me dicen, oiga, ¿usted sabe quién es el anticristo? Yo, pues claro que sé quién es el anticristo. ¿Usted sabe quién es el anticristo? Pues por supuesto que sí. Oiga, ¿y quién es? Digo, todo aquel que se sale de la iglesia de Cristo o que habla en contra de la iglesia de Cristo es el anticristo. O sea, anticristo no quiere decir antes de Cristo, quiere decir en contra de Cristo, ¿verdad? Entonces muchas personas dicen que el Papa es el anticristo, ¿verdad? Que esto y lo otro, ¿verdad? Pero eso no lo encontramos en ninguna parte de la Biblia. Ese es un invento por ahí de alguien, ¿verdad? Que lo anda diciendo, pero realmente la Biblia no dice eso. La Biblia dice, o sea, San Juan en la primera carta, capítulo 2, versículo 18 en adelante, dice que el anticristo es toda aquella persona que se sale de la iglesia de Cristo. Todo el que ha dejado la iglesia de Cristo se convierte en anticristo. Así que mucho cuidado porque a veces puede parecer muy bonito irnos a un grupo donde todo es alegría, todo es gozo, todo es felicidad, todo van por mí a la casa, si no tengo para la renta, me pagan la renta, si no tengo para la luz, me pagan la luz, si no tengo para la ropa, para la comida, me traen comida. Una obra muy bonita, no tiene nada de malo eso, ¿verdad? Pero lamentablemente para ellos es una inversión, están invirtiendo en usted para que el día que usted se convierta a su